Candle Cove, a menudo citada como la obra maestra original del horror en Internet, surgió en foros en 2009 como una conversación entre adultos que recordaban un extraño programa infantil de su juventud. Esta discusión nostálgica rápidamente se oscurece a medida que comparten recuerdos de personajes como el esquelético Skin Taker y de un episodio que consistía únicamente en los personajes gritando durante media hora entera. La genialidad de este relato reside en su revelación final. Cuando una persona le preguntó a su madre sobre el programa, ella afirmó que simplemente se quedaban mirando la estática en la televisión durante 30 minutos. El horror no es solo el perturbador programa de marionetas, sino la implicación de que varios niños de alguna manera manifestaron la misma pesadilla a partir del ruido blanco. Candle Cove conecta directamente con esos recuerdos infantiles borrosos que todos cuestionamos. ¿Aquel extraño programa fue realmente real o algo creado por una mente impresionable? La historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué es más inquietante, un programa infantil retorcido que de alguna manera salió al aire? ¿O la alucinación colectiva de algo tan perturbador por parte de mentes inocentes? El experimento ruso del sueño. Quizás ningún horror de Internet ha alcanzado la penetración cultural del experimento ruso del sueño, un relato que se hace pasar por un experimento desclasificado de la Guerra Fría. La premisa resulta casi plausible. Investigadores soviéticos mantuvieron despiertos a 5 prisioneros políticos durante 15 días, usando un gas estimulante experimental, mientras los vigilaban a través de cámaras selladas de vidrio. La narrativa construye su terror de manera metódica. La fase inicial de monitoreo da paso a una paranoia creciente para el 5.º día. Para el 9.º día, los sujetos se vuelven violentos. El verdadero horror surge en el día 14, cuando los investigadores descubren que los prisioneros se han autolesionado, consumiendo su propia carne mientras suplican permanecer en el experimento. La historia culmina con un sujeto de prueba sobreviviente, que afirma que el gas reveló algo monstruoso que acecha dentro de todos los humanos, y que solo el sueño logra mantener a raya. Somos ustedes, advierte el sujeto, sugiriendo que esta oscuridad existe en todos. A pesar de su naturaleza ficticia, incluida la imagen grotesca comúnmente asociada a la historia, que no es más que un adorno de Halloween, la presentación clínica y el marco histórico le otorgan a este relato una credibilidad inquietante. Sigue perturbando a los lectores al insinuar que los monstruos más aterradores pueden estar ocultos dentro de nosotros, revelándose solo cuando se nos niegan nuestras necesidades básicas. Abandonado por Disney, el horror en Internet frecuentemente corrompe a los inocentes, y pocas historias lo demuestran mejor que Abandonado por Disney. Esta historia narra la exploración de un fotógrafo en el Palacio de Mowgli, un supuesto resort de Disney olvidado en Carolina del Norte. Un detalle que debería despertar sospechas de inmediato, dado que Disney prefiere los climas tropicales. A medida que nuestro protagonista se adentra en el complejo en ruinas, se encuentra con disfraces de mascotas impecables, intactos ante la decadencia que los rodea. La narrativa culmina en un escalofriante encuentro en una sala de preparación oculta, donde un disfraz de Mickey Mouse cobra vida de manera imposible. ¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? El disfraz pregunta, antes de revelar un vacío, del que gotea un líquido amarillo, y pronunciar la inquietante frase: ahora todos somos felices aquí dentro, ahora todos estamos muertos aquí dentro. La impresión duradera de esta historia proviene de la corrupción de algo universalmente reconocido como inocente. Al transformar a Disney, símbolo de la alegría infantil, en algo siniestro, el autor apela a nuestra incomodidad con la idea de que nada permanece puro. Este creepypasta dio origen a todo un subgénero centrado en el mal que acecha tras las fachadas corporativas. Resulta especialmente eficaz al convertir la comodidad familiar en un temor desconocido. La inexpresiva, breve pero inolvidable, transmite un horror concentrado a través de su imaginería impactante. La historia comienza en junio de 1972, cuando una mujer cubierta de sangre entra en un hospital, usando una máscara de maniquí sin rasgos y un vestido blanco. A pesar de tener la forma física de un maniquí, se mueve con la fluidez de un ser humano, con un gatito muerto colgando de su boca. El horror se intensifica cuando el personal médico finalmente se le acerca. Ella deja caer al gatito desangrado, revelando unos dientes afilados como cuchillas, cubiertos de sangre. Cuando le preguntan quién es, responde con una sencillez escalofriante: «Soy Dios». Luego masacra a todos, excepto a un médico al que le promete: «Nos volveremos a ver». La brevedad de esta historia se convierte en su mayor fortaleza.
Al ofrecer una explicación mínima sobre la naturaleza o el propósito de esta entidad, nuestra imaginación llena el vacío con posibilidades más aterradoras que cualquier cosa que se diga explícitamente. Las imágenes impactantes, la máscara sin rasgos, el gatito desangrado, la promesa de regresar, permanecen mucho tiempo después de leer, demostrando cómo la contención puede generar un miedo más profundo que una explicación elaborada. La historia del Goatman de Anansi. Pocos conceptos de terror perturban tan profundamente como el monstruo que se esconde entre amigos. La historia del Goatman de Anansi explota este miedo a través de un relato en primera persona de adolescentes acampando en el bosque que se dan cuenta de que hay 17 personas en su grupo de 16, pero no pueden identificar al impostor. La tensión narrativa aumenta a medida que experimentan lapsos de tiempo, extraños olores a cobre y la comprensión de que la entidad cambia constantemente a la persona que imita. La criatura aprende el comportamiento humano, generando una profunda inquietud a medida que mejora su capacidad de imitación. Este relato resuena porque se aprovecha de nuestro miedo a la infiltración dentro de nuestros círculos más cercanos. El horror no es solo la criatura en sí, sino la erosión de la confianza, ya que los adolescentes empiezan a cuestionar cuál de sus amigos podría no ser quien aparenta. La historia transforma algo tan simple como contar a tus compañeros en un acto de supervivencia desesperada, sugiriendo que las amenazas más peligrosas podrían estar ya sentadas a tu lado, usando un rostro familiar. ¿Pornografía normal? ¿Para gente normal? La exploración digital toma un giro perturbador en este relato sobre madrigueras de Internet que salen mal. La historia comienza de manera inocente con un correo electrónico anónimo que enlaza a normalpornfornormalpeople.com, un sitio que afirma restaurar la normalidad en nuestra visión del sexo. Lo que sigue es un descenso a través de enlaces aparentemente aleatorios, que conducen a videos cada vez más inquietantes. Aunque al principio muestran contenido mundano, los videos gradualmente revelan elementos más oscuros, culminando en el infame useless.av. Supuestamente muestra el encuentro fatal de una mujer con un chimpancé. Otros videos muestran a personas realizando tareas ordinarias bajo una evidente presión, generando una incomodidad profunda sin contenido explícito. Este creepypasta tiene éxito al explotar nuestra relación ambivalente con la curiosidad. El protagonista sabe que debería dejar de hacer clic, pero continúa, a pesar del creciente temor, reflejando nuestro propio comportamiento en Internet. La historia transforma una acción cotidiana, seguir enlaces, en una posible puerta de entrada para presenciar el verdadero horror. Sugiere que la exploración digital conlleva un riesgo real. Nos recuerda que en los rincones más oscuros de Internet hay cosas que, una vez vistas, no pueden dejar de ser vistas. No In-House, estructurado como el desafío definitivo de Pesadilla, narra el intento de David de atravesar una atracción embrujada con 9 habitaciones cada vez más aterradoras por un premio de $500. La genialidad de esta narrativa radica en su evolución del horror físico al psicológico. Las primeras habitaciones ofrecen lo típico de una casa embrujada, pero la habitación 5 introduce elementos profundamente personales, como un maniquí del padre fallecido de David. Tras aparentemente completar las 9 habitaciones y regresar a casa, David poco a poco se da cuenta de la devastadora verdad. Nunca se fue. Su vida normal es en realidad la última habitación, poblada por copias cada vez más imperfectas de sus seres queridos. La historia concluye con una desesperación existencial, mientras David se pregunta si alguna vez logrará escapar, o si cada escape solo lo llevará a otra capa de simulación. No In-House perturba en varios niveles. Comienza con un horror convencional antes de atacar nuestra confianza fundamental en la realidad misma. La historia sugiere que nuestra percepción de lo normal podría ser en sí misma la ilusión más sofisticada, un tema que resonó lo suficiente como para inspirar toda una temporada de la serie Channel Zero, demostrando cómo el horror en Internet puede trascender sus orígenes digitales. Gateway of the Mind. Presentado como un registro científico prohibido, Gateway of the Mind documenta un experimento de 1983 en el que los investigadores eliminaron quirúrgicamente todos los estímulos sensoriales de un voluntario anciano: vista, oído, olfato, gusto e incluso la sensación de presión. Su hipótesis: los humanos privados de estímulos físicos podrían percibir la realidad espiritual. La narrativa se desarrolla con un desapego clínico. Tras días de solo oscuridad y silencio, el sujeto escucha voces de seres queridos fallecidos. La emoción científica inicial se vuelve horror al multiplicarse las voces.
volviéndose angustiantes hasta que el sujeto suplica la muerte antes de sufrir un evento cardíaco fatal. El terror de esta historia proviene de su exploración del aislamiento sensorial y de lo que podría existir más allá de nuestras percepciones físicas. Al documentar este conocimiento prohibido en un lenguaje científico, el autor crea la inquietante impresión de que estamos leyendo información clasificada, un conocimiento que fue ocultado deliberadamente al público. El relato nos obliga a considerar si nuestros sentidos nos protegen de horrores que no fuimos diseñados para percibir y si la muerte realmente marca el final de la comunicación. Suscríbete para más contenido interesante. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.